el tema del propósito. De esas 73 veces, 27 veces están en el Nuevo Testamento, y uno puede decir que los milagros son más atractivos, pero yo digo que el propósito es revelador y el propósito es lo que nos acerca a Dios. La vida de todo hombre siempre tendrá un interrogante acerca de algo tan importante como su destino. Todo hombre, cuando digo hombre, por supuesto digo mujer, tiene que entender o piensa de alguna manera qué será de mí. En alguna etapa de su vida, cuando va creciendo, cuando va avanzando en la edad, cuando va desarrollándose, cuando se va independizando, uno va creciendo y viviendo según las herramientas que la vida le ha puesto por delante, pero es imposible que uno no piense qué será de mí. Hay algunos estudios o profesionales que suelen preguntarte ¿dónde te ves en 10 años? Es decir, cuando uno va a presentarse a un trabajo, a un puesto, una de las preguntas de ese currículum o una de las preguntas de esa entrevista laboral es ¿dónde te ves en 10 años? Porque las personas quieren saber cuál es tu idea de tu destino, cuál es tu idea de tu propósito en la vida. Y a veces que te hagan esa pregunta en una reunión de trabajo, que es tan importante porque uno va a buscar justamente el trabajo para el sustento, y decir, ¿qué sé yo dónde me veo en 10 años? ¿Qué sé yo dónde estaré? Uno dice, no puedo saberlo y no podría entrar a quejarse y a renegar de esa pregunta. Lo cierto es que deberíamos tener al menos un proyecto, una idea, cuando los años van avanzando en la mediana edad, en la edad de la juventud, en la adolescencia, o cuando uno llega a cierta etapa, mira hacia adelante, porque llegará el momento que ya no miraremos hacia adelante, sino estaremos pensando más en el Señor y mirando hacia atrás, viendo lo que hemos construido, lo que hemos hecho, lo que hemos pensado de la vida, lo que hemos armado de la vida, y reflexionando más que hacer cuentas de acá a 10 años. Así que el hombre siempre tiene ese interrogante, y está la pregunta existencial, ¿no? ¿Para qué vivo? ¿No? ¿De dónde? ¿Para qué estoy acá? Y principalmente cuando uno de repente tuvo por ahí una vida no muy feliz. A veces cuando las personas carecen de lo necesario en la vida, carecen de lo más importante de una familia, carecen de un contexto y se sienten solos en la vida, suelen pensar, ¿para qué vivo? Es decir, ¿hacia dónde va mi vida? Lo cierto es que, como les dije antes, para Dios es importante el propósito, porque Dios tiene propósitos con nosotros, y uno de esos propósitos más grandes, según lo que dice la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Puedo decir entonces que el propósito de Dios es que justamente ninguno perezca, es decir, ninguno quede condenado, y que todos procedan al arrepentimiento. Pero para eso yo debo saber de qué debo ser salvo, de qué debo ser librado, de qué debo de arrepentirme. Porque si yo no sé de qué seré salvo, de qué debo arrepentirme, difícilmente podré valorar esta propuesta que Dios me da como su propósito. Y sabe, mi hermano, Jonás es un ejemplo tan latente de lo que es el propósito de Dios para las vidas. Tan latente es que los principales predicadores de nuestra era le han llamado el Evangelio de Jonás. Evangelio significa buenas noticias. ¿Qué significa Evangelio?
buenas noticias. Y si yo digo el Evangelio de Jesucristo, puedo decir las buenas noticias de Jesucristo, ¿sí o no? Así funciona esto. Entonces, si son el Evangelio de Jonás, entre comillas lo digo, puedo decir que son las buenas noticias de Jonás. Ahora, Jonás, ¿qué era? Era un profeta. Los profetas eran portadores de la voz de Dios. Dios manifestaba en esa parte del pacto, es decir, en esa parte de la historia bíblica, manifestaba su voluntad a los hombres a través de profetas. Y estos hombres iban cumpliendo la voluntad de Dios y el propósito de Dios, haciendo lo que Dios les mandaba. Dios los escogía, los iba instruyendo, manifestaba a través de revelaciones, a través de sueños, a través de visiones, cuál era su voluntad, y el instrumento que era el profeta iba delante de gobernantes, delante de reyes, delante de personas para direccionar naciones, para direccionar ciudades e incluso personas que iban a cumplir un propósito específico. ¿Me va siguiendo hasta ahí, no? Bien. Dios tenía a este hombre como profeta y lo encomienda en una misión de ir a una ciudad llamada Nínive, que tiene 120,000 personas como cantidad de habitantes. Y leímos el texto bíblico que Jonás decide irse a una ciudad no opuesta, sino muy, pero muy lejana, llamada Tarsis. Es decir, el hombre recibe la encomendación divina, recibe el propósito de Dios y llega al puerto, y va al puerto y dice un pasaje, y todos pensaríamos que sería a Nínive, pero el hombre dice no, a Tarsis. Tarsis quedaba a la vuelta de España, de la península, lejos, donde terminaba, donde yo digo, bueno, donde terminaba el barco, y paga un pasaje para irse lejos del propósito de Dios. Y cuando yo leo esto, interpreto, no puedo dejar de pensar cómo nosotros como seres humanos, como personas, como criaturas de Dios, tantas veces hemos sacado pasaje para ir lejos de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo en nuestro interior, en nuestra conciencia, que lo que hacíamos estaba mal, porque de eso no hay hombre que pueda librarse, de la conciencia? Tóquese acá un poquito la cabeza, así como yo. De tu conciencia no puedes librarte. Puedes librarte de la vista del pastor, de la vista de algún amigo, de la vista de algún familiar, pero de tu conciencia no puedes librarte. Tu conciencia siempre te dirá lo que es correcto. ¿Sabe por qué? Porque fue puesta por Dios. Como Dios puso la conciencia no se corrompe. Usted puede desoír la voz de la conciencia, usted puede dormirla a la conciencia, pero usted nunca podrá corromperla porque no es suya, es de Dios. Por eso yo tengo realmente compasión por las personas que viven recayendo en errores a pesar de sus conciencias. Porque cuando una vida vive en error continuo, teniendo que soportar la voz de su conciencia, debe ser una vida muy triste. Es una vida bajo un tormento continuo, porque continuamente me voy yendo lejos de la voluntad de Dios, soportando la conciencia que, aunque grite o hable suave, su voz está ahí. La Biblia nos muestra que hay gente que la ha dormido a la conciencia, que la ha hecho dura a la conciencia, pero no la puede corromper. Entonces me identifico con Jonás, porque en la vida de todo hombre siempre hay un barco que te lleva a la voluntad de Dios, y siempre hay un barco puesto allí
que te quedará lejos de la voluntad de Dios. ¿Y sabes lo que prima allí? Tu decisión. Siempre prima tu decisión. ¿Qué hago? ¿En qué dirección me muevo? Jonás no era un hombre que no entendía de esto. Jonás no era un hombre que no sabía de esto. Entendía bien del propósito, pero sin embargo eligió ir para otro lado. Y pasa lo inevitable. Porque a pesar de todas nuestras decisiones, Dios nos ama. A pesar de nuestros errores, Dios nos ama. ¿Quién no ha cometido errores? Ir en contra de la voluntad divina ha pasado desde que el hombre existe. Desde Adán y Eva, desde la famosa escena de comer el fruto prohibido. Tenía todo el huerto para disfrutar, menos de un árbol, menos de un fruto, y de ese fruto fue y comió. Es decir, el hombre, a través de la tentación, a través del diablo, siempre tendrá un barquito preparado, gentileza de compañía naval Satanás, que tendrá siempre un ticket con tu nombre para poder llevarte al lado contrario. Mi hermano, mi amigo, queda en usted tomar ese ticket, porque desde el momento que usted lo está tomando, usted sabe lo que está haciendo. Desde el momento que estás yendo a un lugar donde Dios no está, sabes que está mal. Desde el momento que usted, como en otro tiempo, habrá consultado brujos, hechiceros, curanderos, irías a buscar tu suerte, a que te tiren las cartas, irías a que te lean la mano. Ah, mira la línea de la vida que tengo. Es muy corta la mía, ¿no? Dios tiene dominio y control de todas las cosas, pero cuando uno va a contramano, puede sufrir accidentes. Cuando uno dobla en una calle y la flecha te apunta al otro lado, usted sabe que corre el riesgo de que algo pase, pero usted igual asume el riesgo. Sabemos cuál es la dirección, hacia dónde Dios nos va impulsando. Porque Dios te ama, te va trayendo. Te va trayendo. Nadie puede acercarse a Dios si Dios no lo trae. Y de eso usted tiene que despertar. ¿Cómo estaba Jonás mientras la tormenta estaba golpeando el barco salvajemente? El hombre, ¿qué hizo? Se fue abajo a dormir. Esa es la actitud de las personas que saben que están en el lugar incorrecto, saben que su vida necesita una corrección, saben que esa vida necesita moverse, necesita caminar en dirección a Dios, pero eligen dormirse. Hoy hay una palabra muy de moda que quizás usted la habrá escuchado, que es la procrastinación. ¿La escuchó? La palabra procrastinación. La palabra procrastinación es de lo que sufren muchas personas que tienen cierto desánimo y van posponiendo lo que es importante porque tienen o desánimo o depresión o tienen pereza, por así llamarlo, aunque por ahí la pereza no es procrastinación, sino que es otra cosa. Pero van posponiendo, es decir, mañana lo hago, y van gastando su tiempo, el tiempo que tienen, lo administran mal y lo gastan en cosas que no tienen valor, pero su vida la van cargando de estrés porque saben que tienen que hacer cosas que no están haciendo, pero hay algo que les impide, por su condición, poder hacerlas. Tal es así que están muchas personas en terapia psicológica, por este tema.
personas con cultura, personas con posición, pero han sido dominadas por el desánimo. A pesar de que saben, a pesar de que tienen los recursos, a pesar de que tienen el tiempo, no lo hacen. Por lo tanto, van pateando la pelota y la pelota es como la de nieve, ¿vio? Va la pateando y más grande y más grande y más grande y más grande, y cuando está enorme ya viene el estrés, viene la angustia y viene la enfermedad. Eso se le llama hoy en día procrastinación. Jonás demuestra un serio desinterés por querer dormir su conciencia. Él no quería dormir del sueño, quería dormir para que todo eso desapareciera. Vio que eso a veces uno dice, ojalá cerrara mis ojos y mañana me levante y todos mis problemas no estén. ¿Sí o no? ¡Ah, qué lindo sería! Ojalá abra mis ojos y todos mis problemas no estén. Jonás quería dormir la voluntad de Dios. Dormir su conciencia que le estaba gritando que estaba en el lugar incorrecto. Que todo eso él lo sabía. Sabía el origen de la tormenta. Porque cuando te estás escapando de la voluntad de Dios, muchas veces vendrán tormentas que te sacudan. Vendrán situaciones que te sacudan. Vendrán tormentas que te lleven de un lado para otro, te golpeen, te hagan sentir miedo. Porque el amor de Dios te atraerá de una forma u otra. Por eso las pruebas en la vida y las tormentas a veces vienen por Dios. Para despertarte, para sacarte de ese estado de conciencia dormida, para que te des cuenta y despiertes a lo que Dios quiere hacer. Tal es así cuando fueron a despertar y le preguntaron, ¿qué está haciendo durmiendo? Dormilón, le dice. ¿No te das cuenta qué pasa? Y él sabía qué pasaba. Él dijo, échenme al agua y la tormenta va a parar. Y lo echaron al agua y la tormenta paró. A veces somos la causa de nuestras propias tormentas. Somos la causa de nuestros propios males. Somos la causa de nuestras propias pruebas en la vida. Y hasta que usted no despierte de eso, no podrá resolverlas. Por eso a veces los desiertos y las tormentas duran tanto. Porque tanto tardo yo en darme cuenta y en despertar y corregir mi camino, que me toca sufrir tanto. Y cuando uno ya está y vuelve en sí, toma conciencia y vuelve en sí, dice, ¿por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué perdí tanto tiempo? El apóstol Pedro caminó sobre las aguas, ¿se acuerdan, no, ese pasaje? Y empezó a hundirse. Dice la Biblia que empezó a hundirse cuando empezó a ver el fuerte viento y las olas. Yo digo, comenzó a hundirse cuando quitó los ojos de Jesús. Comenzó a hundirse cuando se salió del foco, cuando se desenfocó. Y cuando él se empieza a hundir, ¿se acuerda lo que él dice? ¿Se acuerda o no? Dígalo si se acuerda. ¿Se acuerda o no? ¿Qué dice? Señor, sálvame. Señor, sálvame. Socorro, sálvame. Ese es el clamor de todo hombre cuando se siente abrumado. Creyente, no creyente, creyente y medio, medio creyente, no tan creyente, primo hermano, primo lejano. Pero el clamor de todo hombre, cuando siente que se lo está tragando
su frustración, su angustia, su enfermedad o lo que fuera, dice: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y Jesús no lo mira diciendo: ¿viste? Por falta de fe te estás hundiendo. No, va y lo salva. Lo hace flotar de nuevo. Y le dice: venías bien, hombre de poca fe, venías bien. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo cierto que ese momento nos muestra una realidad y otra verdad. Que sin Jesús no podemos vivir. Sin Jesús la fe es inútil. Es solamente un sentimiento que genera cierta seguridad. Pero la fe es un don de Dios que Dios solamente produce. Usted y yo no producimos fe. Como cuando usted va al médico por alguna carencia y el médico le dice: está bajo tu hierro, tenés que tomar hierro, y te receta una pastilla de hierro porque tu cuerpo no lo produce. Luego van otros y dicen: tenés que tomar calcio porque tu cuerpo no lo produce. Tenés que tomar vitamina A, vitamina D porque tu cuerpo no la produce. La fe no la produce el ser humano, no importa cómo sea, no importa si tenés toda la vitalidad y toda la buena onda, no importa si tenés toda esa energía. Eso es cualquier cosa menos fe. La fe viene de Dios y la produce Él, únicamente Él y el poder de su palabra. Solamente eso produce fe en nosotros. La fe es inútil si Jesús no está en mi vida. Es una fe vacía, es una fe incapaz, es una fe frágil. Ante la primera tormenta me hundiré. Debo proyectar mi fe en Jesús. La Escritura dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo echaron a Jonás en el agua. La tormenta cesó. Dice que Dios había preparado un gran pez que pareciera una obra de literatura fantástica, pero no es eso, es una realidad. Ese pez existió con ese propósito, pero distinto a lo que uno pensaría, que es comerse al profeta. Ese pez lo que hace es salvar al profeta, salvarlo de una gran tormenta, salvarlo de morir ahogado, pero salvarlo de algo mucho más grande, que es ir en contra de la voluntad de Dios. Y dice que está 3 días en ese pez. Es imposible no pensar en Jesús, que estuvo 3 días muerto y luego resucitó. Que por ese Jesús nosotros hemos conocido a Dios. Que por ese Jesús que dio su vida, hoy nosotros tenemos vida. Dice que en ese pez había oscuridad. Y él empieza a reflexionar porque está vivo dentro del pez. Para no leer toda la historia porque es muy larga, después puede leerla usted en su casa, puede leerla. Jonás, uno de los profetas menores. Dice que había oscuridad. Las algas se le enredaban en su cabeza. Usted imagínese estar dentro del vientre de un animal. Los ruidos al agua, los ecos del agua, el agua que entraba y lo mojaba. Pero la oscuridad y el temor lo invadieron. ¿Y sabe qué hizo? Desde el vientre del pez
lo que hizo Pedro. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Arrepentido estoy. Arrepentido estoy. La palabra arrepentirse es volverse. ¿Qué significa arrepentirse? Volverse. Es decir, estoy caminando hacia allá, me doy cuenta que está mal, ¿y qué hago? Me vuelvo, camino para acá. Eso es arrepentirme. Y cuando algo está mal, uno debe arrepentirse. No puedo permanecer en el error y decir, bueno, porque yo soy así, bueno, ¿y qué va a hacer? No, debes arrepentirte. Si algo está mal, debes arrepentirte. El término arrepentimiento en el Antiguo Testamento es volverse. En el Nuevo Testamento es cambiar de mentalidad. Porque hay gente que se vuelve pero no cambia de mentalidad. Queda a mitad de camino. Hay gente que se da cuenta de su error. Gente que dice, sí, es verdad, estoy lejos de la voluntad de Dios. Sí, es verdad, estoy mal, estoy caminando a otra voluntad. Estoy perseverando en otra dirección. Es verdad, es decir, reconoce, pero no se vuelve. Y hay gente que dice, sí, me vuelvo. Es verdad, estoy mal. Y se vuelve, pero después vuelve a caer en lo mismo. Por lo tanto, no cambió de mente. No adoptó otro pensamiento. Capítulo 2 de Jonás, versículo 1, dice: Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol, desde el seno de la muerte, dice, clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él está clamando y es oído, y está citando una serie de acontecimientos que les trajo dolor, angustia, temor, desesperación, todo junto. Pero ¿cuál era el propósito? Traerlo de vuelta. ¿Cuál es el propósito de algunas tormentas que te vengan? Es traerte de vuelta. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Traerte de vuelta, hacerte volver en sí, hacerte volver del error. Dios te ama. Dígale a alguno que tenga cerca, Dios te ama y usará cualquier método para hacerte volver. Es como el padre que va a cruzar la calle con el niño y en un descuido el niño quiere cruzar cuando no es debido y el padre le manotea, lo sacude y lo echa para atrás y llora el niño, ¿no? Y usted no mide la fuerza con la que usted lo agarra, no mide la fuerza con la que usted lo revolea, no mide la fuerza con la que usted lo está salvando. Usted lo está diciendo, no puede cruzar ahora, porque un auto me lo mata. Y el niño se va agarrando, va llorando, se agarra el brazo y dice, me agarraste fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué no más la próxima vez, como dice don Ramón, ¿no? Y la próxima vez. Y él no entiende por qué usted hizo eso. Pero usted sí entiende, ¿verdad? Usted sí entiende por qué lo hizo. Jonás entendió por qué lo hizo Dios. ¿Por qué la tormenta? ¿Por qué el sacudón? ¿Por qué el gran pez? ¿Por qué los 3 días? Lo tenía que purgar de su idiotez. Lo tenía que purgar de su idiotez. Y cuando llega a la tierra, va y habla con el rey.
entrega la palabra que Dios le da, que le dio en un principio. El rey se sale de su trono, rasga su vestido, se viste de cilicio, es decir, demuestra humillación, demuestra sufrimiento. Todo el pueblo ayuna, toda la gente se convierte y le pide a Dios misericordia. Se convirtió más gente con Jonás que con el apóstol Pedro. 120,000. ¿Y sabe cómo estaba Jonás? Feliz, ¿sí o no? No, triste, enojado, angustiado, embroncado, porque la gente se había arrepentido. Y dice, no era lo que yo te había dicho, que vos sos tardo para enojarte, sos grande en misericordia, que los ibas a perdonar. Entonces, ¿para qué vine? Si a la larga ibas a hacer lo que yo te dije, ibas a perdonarlos. Son un desastre, son mala gente. Y cuando viene la espada sobre ellos, viene el juicio sobre ellos, se arrepienten, porque les das oportunidades, porque los amás demasiado. Y se va enojado el hombre otra vez, enojado, pateando piedras, se va. Y Dios le dice una cosa: ¿haces bien en enojarte tanto? Es que el hombre y la mujer que pelea con la voluntad de Dios siempre estará así. ¿Cómo estará? Enojado. Nunca estará satisfecho, porque pelea con Dios. Pelea con Dios. Tan enojado estaba que se queda dormido de la bronca. Debajo de una encina se queda dormido. Y ve que en esa noche crece una calabacera que Dios planta en forma sobrenatural. Una mata de calabazas que crece de forma sobrenatural, dándole una sombrita al hombre para que el hombre pueda descansar allí. Y de repente duerme toda la noche y se despierta al día con el sol pegándole en la cabeza. Y se da vuelta el profeta enojado y ve que toda esa planta que estaba ayer, ahora ya no estaba seca. Y dice, ¿cómo puede ser? Y empieza a lamentar, esta calabacera, ¿cómo puede ser? Ayer estaba viva, ahora está muerta. Y Dios le dice, ¿te haces problema por una planta que vos no plantaste? Que ayer no estaba y hoy sí. Y estás llorando por esta planta que duró un solo día, que ni siquiera era tuya. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia de 120,000 personas y de muchos animales? Porque Dios quiere a los animales, Luis. ¿Cómo Dios no va a amar a 120,000? ¿Cómo no tendré yo misericordia si hay algunos de ellos que ni siquiera saben discernir entre su mano derecha y su izquierda? Está diciendo, ahí hay mucha gente que sean lo que sean, yo los formé, yo los hice, yo los crié, yo los puse en este mundo. Y sean lo que sean, pero mi propósito es salvarlos y yo los voy a salvar, con Jonás o sin Jonás. ¿Y sabe lo que veo? Lo que le dije al principio, que Dios no cambia. Dios no cambia. Él sigue siendo Dios y sigue salvando lo que se había perdido y sigue haciendo volver en sí a las personas que están negadas de la voluntad divina y sigue yéndote a buscar a los destinos que has elegido escapar. Sigue yéndote a buscar una y otra vez hasta que te des cuenta cuál es tu propósito en esta vida. Jesucristo dijo, el propósito de Dios
es que los que Él me dio ninguno se pierda. El Evangelio según San Juan, Jesús dice, el propósito de Dios es que los que Él me dio ninguno se pierda y yo los resucite en el día postrero. ¿Sabe por qué dice eso Jesús? Porque como le dije antes, la fe sin Dios es muerta, la fe sin Dios no es efectiva, la fe sin Dios es frágil. El hombre y la mujer sin Dios, dice la Biblia que están muertos en sus delitos y pecados. No es una muerte física o biológica, pero su parte espiritual, ese espacio del alma, el ser espiritual que le permite conectarse con Dios, está muerto. Necesita que Jesús lo reviva. Por eso la gente va a distintos lugares para saciar su sed espiritual. Va a distintos lugares que sí pueden comunicarse con demonios, con brujos, con el diablo, con un montón de cosas, se comunican. Pero no es el camino. ¿Y por qué nunca se comunicaron con Dios? Porque no pueden, porque son incapaces hasta que Jesús no esté con ellos. Por eso dice la Escritura que estaban muertos en sus delitos y pecados, todos nosotros. Cuando llega Jesús a tu vida, Él resucita esa parte espiritual que está muerta. ¿Sabe dónde murió? En el huerto del Edén. El día que comas de este fruto ciertamente morirás. Comieron y estaban vivos todavía, no se habían muerto. Pero su ser espiritual y el de toda la raza humana estaba muerta. ¿Usted ve a un muerto hablar? No. El muerto no puede comunicarse. Todo eso son mentiras. Cuando llega Jesús a una vida, el Espíritu Santo, dice la Escritura, que vivificará vuestros cuerpos muertos. Vivificará tu espíritu. Vivificará, ¿qué es? Poner vida sobre vida. Resucitar esa parte que hoy está muerta, para que te puedas acercar con Dios, a Dios, y Él te oiga. Y cuando te acerques a Dios y Él te oiga, va a decir, esa voz, ¿hace cuánto que no la oigo? Porque estaba muerta, estaba muerto, pero ahora vive. Y ahí vas a empezar una nueva etapa en tu vida, que es que Dios te oiga, que es que Dios te oiga, que tu oración sea oída. Y podés estar como Jonás en el peor de tus tiempos, como si estuvieras dentro del vientre del pez donde pensás que solo queda lo malo por venir. Y desde ahí vas a orar y desde ahí Dios va a escucharte. Porque Dios te vivificó el alma. Quiero pedirte en este mediodía que si hoy tienes que cambiar la dirección de tu barco, que si hoy te embarcaste hacia lugares distintos, hacia donde Dios no te llamó, que si hoy tomaste un barco hacia el lugar opuesto a la voluntad divina, quizás te montaste en un barco de desinterés, de angustia, de pecado, de buscar a Dios donde Dios no está. No hace falta que te coma un pez. Ya Jesús murió y estuvo muerto 3 días, resucitó, para que en Él tengamos esperanza y tengamos vida, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, nunca más, y tenga vida eterna. Si hoy quieres hacer ese paso, quiero que pienses en eso, que le digas a Dios, yo necesito, Señor,
que me guíes a ti. Yo necesito, Señor, que cambies de dirección mi vida. Yo necesito la vida que hay en tu Espíritu. Yo necesito arrepentirme. Yo necesito a Jesús. Ponga